Hola, ¿qué tal? Mientras nosotros estamos aquí tranquilamente, quizá usted en el sofá de su casa viendo este vídeo, o yo estoy aquí, varios cientos o miles de niños van a ser abortados en el mundo. Y probablemente ustedes me digan, hombre, pues qué cosa tan desagradable nos cuentas. Ya, muchas veces la realidad es desagradable, pero es la realidad y no podemos ocultarla. Miren, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y a muchos ciudadanos alemanes, ciudadanos de bien, gente normal, que vivían en Alemania, les decían, oigan, ¿y ustedes no sabían el horror que estaba ocurriendo en las cámaras de gas con los judíos y con otros grupos étnicos, etcétera? Muchos de ellos estaban absolutamente sorprendidos porque no sabían que mientras ellos llevaban una vida más o menos normal en tiempos de guerra, si es que eso puede ser una vida normal, miles y millones de personas estaban siendo asesinadas en cámaras de gas y con torturas terroríficas. Y decían que no, que no lo sabían, que no podían imaginarse que eso estuviera ocurriendo. Yo sé que a muchos el hecho de comparar la Alemania nazi o la Rusia soviética, que al final viene a ser prácticamente lo mismo a nivel de devastación y de terror, con el aborto les parece una exageración. Y efectivamente es una exageración, pero seguramente porque el aborto sea mucho peor que lo que se hizo en la Alemania nazi y en la Rusia soviética. Solo hay que ver los números de niños que han muerto, que han sido asesinados en el vientre de su madre. Miren, el aborto no es un tema que haya que ser creyente o no para condenarlo. Simplemente hay que ser científico. Hay que respetar la ciencia, lo que nos dice la ciencia. Y la ciencia nos dice que desde el momento de la concepción ahí ya hay vida humana. Luego ya entran las disputas políticas, filosóficas, que dicen, bueno, es una vida, pero todavía no es un ser humano, porque hasta el tercer mes, en fin, pero eso ya son leyes. Pero la realidad es que en ese embrión ya hay vida. Y acabar con esa vida es acabar con un ser humano. Es que no está formado, efectivamente, no está plenamente formado, pero es vida humana. Y la vida humana tiene que ser sagrada. Si perdemos ese respeto a la vida humana, lo perdemos prácticamente todo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el aborto, mientras ustedes y yo, como les decía, estamos viendo este postern, ustedes viendo este programa, yo les estoy contando esto, varias decenas o cientos o miles de niños han sido asesinados en España y en todo el mundo. El aborto, además de un asesinato, es un tremendo negocio. Pero hablamos de un tremendo negocio. Estamos hablando de millones de euros y de millones de dólares. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de políticos corruptos comprados con el dinero de los abortorios. Estamos hablando de políticos que encubren a las clínicas abortivas con su silencio y votando, por supuesto, a favor del aborto. Y, por supuesto, estamos hablando del silencio cómplice de los medios de comunicación y, cuando no silencio, campaña a favor de los supuestos derechos de la mujer, etcétera, etcétera. En este vídeo que vamos a ver hoy, en Crónica de hoy, van a ver que el aborto es un negocio, por un lado, terriblemente lucrativo, pero por otro lado, es una cosa absolutamente terrorífica, que lamentablemente no difiere mucho de esas cámaras de gas o de esos campos de concentración, esos gulags soviéticos donde millones de personas perdieron la vida. Y por eso, mientras usted y yo estamos aquí, en estos abortorios se están cometiendo auténticos crímenes, demostrados, mostrados, financiados, costeados, muchas veces por el dinero de todos. Vean este vídeo, que les va a aclarar muchas cosas. Lo que antes era como una felicitación y dar la enhorabuena, ¿no? Ahora se ha convertido en, pero ¿cómo es que estás embarazada? Pues si eres muy joven, si eres muy mayor, si estás trabajando, si no estás trabajando, o sea, prácticamente se ha construido una especie de cultura de la muerte donde en vez de tomar eso como una buena noticia, se toma como una mala noticia. Estamos hablando de auténticas millonadas y estamos hablando de un lobby de presión que presiona a políticos, que presiona a todos los estatutos y a todos los estamentos sociales. Hablamos de 2,5 millones de euros en un centro de abortos pequeñito en una provincia. A nivel nacional, solo en ayudas públicas se les está dando más de 60 millones de euros. Hemos visto cómo con los niños se hacen cremas. Concretamente, pues solamente un centro abortista suministra a una fábrica de cremas una media de 250 kilos
de carne de bebé. El negocio del aborto es una de las mayores masacres que aún a día de hoy afecta a nuestro país. España es el único estado de Europa en el que todos los gobiernos, ya sean de izquierda o de derecha, han impedido que exista algún control sobre el aborto. Estas fotos forman parte de las investigaciones llevadas a cabo por la asociación La Vida Importa. A lo largo de 20 años han denunciado las atrocidades que han llevado a cabo las clínicas abortistas españolas. La impunidad de la industria del aborto es tal que hasta ahora se deshacen de todo sin ningún tipo de pudor. Los cubos de basura uno puede ir a ver cómo los gatos se alimentan de niños. Eso lo hemos estado comprobando nosotros con la propia Guardia Civil. Es decir, cómo para no tener que pagar ni siquiera la retirada de residuos biosanitarios los tiraban a la basura. En España empezó el aborto en el año 85. Yo precisamente estaba terminando la carrera en el año 83 y tuve que hacer la rotación por ginecología y atender a una mujer que había tenido un aborto espontáneo, ¿no? Y hacer un legrado y recomponer en la bandeja pues, esas 4 extremidades, los brazos y las piernas, el abdomen y el tórax, el cráneo y la placenta. Y además el ginecólogo me insistía mucho, reconstruye para que no haya infecciones ni haya problemas en la mujer a la que la naturaleza le ha hecho abortar y a la que los ginecólogos tenemos que hacer ese aborto porque ha habido unas razones naturales, ¿no? Y mientras yo estaba haciendo aquello, se estaba debatiendo en el Congreso si por una ley se podía o no acabar con la vida de un inocente, ¿no? Además de los cadáveres de los niños, en estas clínicas abortistas privadas también se tira a la basura todo el material sanitario utilizado para los abortos. Sueros, jeringuillas y otros materiales que no pueden ser desechados en la basura ordinaria. También se deshacen de documentos y otros datos sensibles de las mujeres que acuden a abortar a estos centros. Tirarlos a la basura sin destruirlos supone una violación de la Ley de Protección de Datos. En la basura te puedes encontrar junto con niños, no restos humanos, sino con niños enteros, como fotografías que os vamos a dar para que podáis publicar en este reportaje, todo tipo de documentación. Documentación, pues, por ejemplo, pidiendo juntas de trituradora para las trituradoras industriales con las que trituraban a los niños, documentación como la de todos aquellos abortos en negro, que son los que no pasan a través de Seguridad Social ni se dan de alta. Esa documentación se ha encontrado también. Hemos encontrado, evidentemente, cientos de certificados médicos firmados por un médico, pero con el nombre de la paciente en blanco, para que esa señora, según entraba por la clínica abortista y pagaba, se le rellenaba el certificado médico diciendo que si no abortaba iba a tener un daño psicológico terrible, con lo cual se le amparaba el aborto. En España existen clínicas especializadas en abortos tardíos. Se puede abortar hasta los 9 meses de gestación. Mujeres de toda Europa viajan a nuestro país para pagar en negro estos abortos que son ilegales en sus países de origen. El método empleado consistía en provocar el parto y arrojar al niño vivo a una trituradora industrial de carnicería conectada a las tuberías de desechos de los cuartos de baño. Los delitos perpetrados por estos centros incluían la estafa a gran escala, además de conexiones con el mundo de la trata de blancas y pagos en negro a grandes políticos. Nosotros, en uno de los procedimientos que hemos llevado como abogados, hemos descubierto cómo muchos centros de abortos no declaran el dinero que ganan. Es más, enmascaran como abortos quirúrgicos lo que son abortos farmacológicos, con el desfase económico que ello conlleva. Hemos descubierto también, a través de una asociación que interceptó esta documentación, que a través de centros de abortos se hacen pagos a personalidades importantes de la vida política. Hemos descubierto también que a través de los centros de abortos
se tiran a la basura datos protegidos de mujeres, por lo que insistimos que las mujeres para los centros de abortos no les importamos nada en absoluto, lo único que quieren es ganar dinero a nuestra costa. Y es que el aborto se ha convertido en un negocio rentable para las clínicas, no solo por los pagos, sino también por lo que hacen con su macabra mercancía. Calculamos que son unos 250 kilos los que solamente una fábrica de cremas recibe de un centro abortista en concreto. Son 250 kilos que se recogen en 5 bidones de media los miércoles y otros 5 bidones de media los viernes, a las 11 de la mañana, a plena luz del día. Bidones, cada uno de ellos homologados para transportar hasta 25 kilos de residuos biosanitarios humanos. Es decir, son 250 kilos de carne de bebé que descargaban semanalmente en una de las principales fábricas de España de cremas, y lo que se obtiene de ese tejido fundamentalmente es el colágeno, que es uno de los materiales imprescindibles para las cremas. Las pruebas de delitos son numerosas. Las clínicas se deshacen de material sanitario tirándolo a la basura ordinaria. También desechan datos sensibles y otra documentación, pagos de abortos en negro, favores a personalidades, certificados falsos. ¿Investigan esto las autoridades? Hemos conseguido descubrir cómo el negocio del aborto incumple de forma sistemática la ley. Además, hablamos de leyes muy diversas. Hablamos de que podrían estar incurriendo en delitos tales como blanqueo de capitales, en delitos de estafa, en delitos contra la intimidad, en lo que respecta a la ley de protección de datos, vinculaciones también del negocio del aborto con la trata de mujeres. Hemos descubierto aspectos tremendos del aborto, delitos auspiciados por este negocio del aborto tremendos, y que han tenido por detrás una mano negra por parte de estos jueces, fiscales, etcétera, o por sus superiores, que no han permitido que se investigase lo que a todas luces eran delitos y para los que había multitud de pruebas. Para mí el aborto es intentar justificar un problema moral con una solución quirúrgica, con una solución económica, con una solución criminal, en definitiva. Hablamos de aborto, pero nunca hemos hablado de ayudar a la mujer. En este país, una de las cosas que hemos visto en los centros abortistas es que la gran mayoría de las mujeres que quieren ir a abortar no quieren abortar, van a abortar por presión en el trabajo, por presión familiar, por presión de la pareja. Nunca hemos oído hablar de ayudar a esas mujeres. Sin embargo, sí hemos oído hablar en multitud de ocasiones de darle todo tipo de facilidades para abortar. Yo creo que el aborto, al ser médico, siempre digo que es un síntoma de una enfermedad social, ¿no? Una sociedad que está muy enferma, ¿no? Está tan enferma que ante el síntoma de un embarazo, en vez de alegrarse, se entristece, que en vez de apoyar para seguir adelante con esa situación, como que intenta evitar que eso siga adelante, ¿no? Yo creo que es un síntoma de una sociedad enferma, ¿no? Una cultura muy decadente, ¿no? Y una cultura que tiene que cambiar, ¿no? Esta denuncia recoge todas estas pruebas acusatorias contra varias clínicas abortistas españolas. Pese a la evidencia, el gobierno de Mariano Rajoy ordenó que el caso no se investigara. La Guardia Civil recibió la denuncia, pero ni siquiera levantó atestado. A día de hoy, este caso sigue sin investigarse. Sé que vídeos como estos muchas veces pueden ser desagradables. Imagínense lo que habría sido, por ejemplo, en la Alemania nazi, pues tener que hablar de lo que se estaba pasando en los campos de concentración, en las cámaras de gas o en la Rusia soviética, si hubiera habido evidentemente libertad de expresión, que hubieran contado lo que estaba pasando en el Gulag, que hubieran puesto testimonios, que hubieran dado datos. Pues habría sido desagradable. Ay, pero no me hables de esto ahora, qué cosa tan turbia, tan triste. Miremos para otro lado. No podemos mirar para otro lado. La lacra del aborto tiene que terminar. La mentira que hay en torno al aborto tiene que terminar. El negocio que hay en torno a este crimen terrorífico tiene que terminar. Y bueno, nosotros, aunque seamos un medio pequeñito y humilde,
aportamos nuestro granito de arena y ustedes quizá pueden hacer el resto. ¿Cómo? Enviando este vídeo y otros muchos a muchas personas para que sepan lo que realmente es el aborto. El negocio que están haciendo unos cuantos. La mentira que repiten diciéndonos que se trata de un derecho de las mujeres, que de una norma de progreso, de un progreso social. Para desmontar todas esas mentiras, nosotros, con nuestros pequeños medios, aquí en Crónica de Hoy, les damos los datos, para que ustedes los conozcan, para que ustedes los difundan. Y les espero aquí en el próximo programa de Crónica de Hoy.